Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy David Zelaya de Cuéntanos Historia. Hoy vengo con una nueva historia muy buena, muy bonita de nuestra querida hermana Gloria Osorio. Qué bueno, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, David, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer porque saber que una gran historia suya, de las partes de que nos ha contado usted de su vida, de sus testimonios, pues a veces nos ha tocado el corazón y saber pues que hoy está aquí con nosotros, que nos va a compartir un poco de lo que ella ha convivido con el Espíritu Santo, con el Señor. Cuéntenos, Gloria, ¿de dónde es usted? ¿A dónde nació? Nací en Medellín, Antioquia, soy de Colombia y estoy aquí en España hace 24 años. Wow, tantos años ya. Ya 24 años en este país y muy agradecida con este país. ¿Y qué tal en España? ¿Cómo fue su primera vez aquí? A ver, cuando yo llegué ya estaba mi esposo y yo ya venía conocedora de la palabra. Tengo que ser honesta y cuando mi esposo va a viajar tenía mucho susto él, me decía no, las cosas no me salen. Y yo le dije, tenemos que tener fe en Dios y las cosas le van a salir bien. La verdad llegó primero, estuvo 9 meses solo, consiguió trabajo, empezó a luchar. Y de ahí me vine yo y cuando llegué, pues claro, esto es otro mundo. Nuestro país está lleno de muchas cosas bonitas. Pero vamos a ser honestos, aquí encontré calidad de vida. Para terminar de criar mis hijos llegaron el mayor de 18 años prácticamente y la niña de 13. Y era lo que más mirábamos, que ellos tuvieran una calidad de vida, que tuvieran un mejor futuro. Y al principio costó, no me costó en el sentido de alimentación, no, me costó en el sentido del clima, porque yo vengo de un país muy tropical y llegué a una ciudad demasiado fría que es Ávila, una de las ciudades más altas que tiene este país. Y el frío, al principio el frío, pero yo creo que uno se va adaptando. Y ahora ir a mi país dice uno, ¿y qué calor hace aquí? Pues claro, son dos Sí. contrastes, pero bien, sin problema. Es un nuevo reto, ¿verdad? Estar aquí en un país donde todo es nuevo, como dice usted, es un nuevo reto. Para mí fue un reto también venir de algo tan cómodo como siente nuestro país, ¿verdad? Y volver a alguien donde aquí no conoce a nadie y saber qué va a hacer de su vida, el resto de la vida, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes. De hecho, la primera vez, cuando llegué la primera noche, yo llegué un mes después de que hubiera llegado mi hijo. Ya mi hijo mayor estaba acá y yo me vine con la niña. Y mi esposo me dijo, vámonos a tomar algo. Y yo le dije, vale, y la pregunta fue, ¿y a dónde vamos a ir? Y él me miró y me dijo, ¿dónde quiere ir? Y le dije, pues a un sitio español. Y él me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, claro, si yo vengo a quedarme aquí a vivir, yo ya tengo que ir conociendo las personas de acá, el comportamiento, el hablar. Y él se sorprendió. Nunca pensó que yo fuera a ser tan osada, por decirlo así, de que yo quería, y me dijo, vale, perfecto. Entonces, la realidad fue esa, me integré. Costó sí, porque donde yo hablo, mi dialecto y mismo dicen, esta señora no es de acá o esta mujer no es de acá. Pero me fui adaptando con el poco tiempo, ya uno se va adaptando el paso a paso. Así es, cierto. Y cuéntenos qué la decidió venir aquí a España para que su vida cambiara rotundamente. ¿Cuál fue un impulso que haya tuvido? Mira, hubieron muchos factores y uno de ellos era que mi esposo trabaja en una buena empresa. Íbamos bien, estaba bien, pero la empresa se acabó. Y cuando la empresa se acabó, pues fuimos tirando de los ahorros y los ahorros se fueron acabando. Entonces alguien nos dijo un día que sí, que este país, que seriamente pintó pajaritos en el aire. Entonces mi esposo, yo le dije, ¿se va usted o me voy yo? Y él me miró y me dijo, no me voy yo. Yo soy la cabeza de hogar, es mi obligación y es mi responsabilidad. Usted se queda con los niños y yo me voy. Y yo le dije, perfecto. Es más, yo no pensé que él se fuera a adaptar, porque él estaba muy arraigado a las costumbres nuestras, muy arraigado a la ciudad, al país. Él prácticamente conoce todo el país por su trabajo. Hay departamentos que todavía no conocen, pero la mayoría sí. Entonces fue como una decisión que se tomó y yo le dije, si ve que no se amaña, que no se adapta, que las cosas no se le dan, devuélvase. Y yo le había dicho a él, usted no viaja solo, usted viaja con Cristo. El Señor va con usted. Y él me dijo, ¿usted está tan seguro? Y le dije, sí.
Es más, le dije, esa va a ser su carta de presentación, porque él no traía ni carta de invitación ni nada. Y el día anterior habían devuelto un vuelo con gente que llegaba acá, pero que devolvieron el avión completo. Y decía, ¿cómo me duele? Usted va a ir. Usted va a llegar y va a pasar y no va a haber problema. Y efectivamente, hombre, como mujer que buscaba al Señor, oré. Prácticamente estuve toda la noche en vigilia, pero cuando él ya entró aquí y me dijo, mami, ya llegué y estoy bien. Entonces para mí fue un descanso. Entonces yo creo que fue un paso de fe. Un paso de fe y digo, y creo que lo voy a sostener toda mi vida. Por mi fe estoy aquí. Porque cuando no nos atrevemos a dar un paso de fe, nos estancamos. Así es, sí. Y tenemos que ser, sí, osados para dar ese paso de fe. Si estamos seguros de lo que queremos y en qué tenemos cimentada nuestra fe, hay que dar ese paso. Sí, como dice la palabra, ¿no? Hay que ver lo que no vemos. Exacto. Y esa me imagino que fue su fe en ese momento, de ver lo que su marido pues no podía ver. Claro. Que solo usted con sus ojos espirituales podía verlo. Podía verlo y Sí. yo lo animé y le dije, y cuando ya pasó 2 meses estando él aquí solo, le dije, ¿qué decisión ha tomado? Y me dijo, me voy a quedar. Y yo le dije, perfecto, hágale y adelante, y le van a ofrecer el trabajo que usted quizás en la vida nunca ha hecho, pero si le dan la oportunidad de aprender, acéptelo. Y él, cuando yo le dije esas palabras, me dijo, pues sí, es un buen sistema. A ver, en la época en que nos vinimos era un poco complicado que él encontrara un empleo en su profesión. Sí. Y tenía que homologar título y todo, entonces eso era un proceso muy largo y me decía, me va a costar y tengo que trabajar para poder seguir con la obligación en Colombia. Y yo le dije, hágale que de alguna manera salimos. El título no trabaja por uno, el que trabaja es uno. ¿Cuántos profesionales hay y están trabajando en otra cosa que no es su profesión? Entonces muchas veces uno tiene que aprender a decir, no sé, pero voy a aprender, o no soy capaz, pero lo puedo hacer. O sea, uno tiene que surgir y hay que surgir. Yo teniendo muchas conversaciones con su esposo, pues puede ver yo un ángel, ¿no? Que les puede guardar a ustedes. Es el ángel que usted invoca siempre, el ángel de Jehová, ¿verdad? Sí, señor. Puedo ver yo que de todo lo que me ha contado su historia, wow, es increíble la gran historia, que cuando Él venga a Cristo de pie, pues todos lo creemos, toda la iglesia, nosotros, todos los que le rodeamos, creemos que un día Él va a acompañarnos con nosotros por tremenda historia que tiene, y sabemos cómo Dios los protege por sus oraciones también, porque sí, sabemos que Dios está con aquellos que le temen. Y ver toda esa historia, es increíble, es algo que, como dice, wow, ¿cómo es Dios? ¿Cómo tenemos ese Dios que cuida, que guarda, que protege por un propósito? Sí, por un propósito. Dios pues es un Dios de misterio, ¿verdad? Sabemos que nosotros no lo entendemos, lo que Él quiere, lo que Él desea, que quiere, y a veces pues no nos imaginamos tal vez algo tan precioso, increíble, y nos pone retos en la vida donde hoy por hoy podemos contar esos retos y saber que Dios está con nosotros. Es verdad. Y cuéntenos, Gloria, ¿en qué momento usted conoció de Dios? ¿En qué momento usted dijo, wow, qué es esto? ¿Quién es Dios? A ver, voy a confesarlo porque es verdad, mi papá era creyente a su manera, porque habían cosas que no nos entendíamos los dos, y de 8 años, yo teniendo 8 años, yo le hacía a él preguntas. Papá, ¿y por qué Jesús? Papá, ¿y por qué tal cosa? Entonces me decía, hija, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces él me fue enseñando, y un día en medio de mi inquietud yo le dije, papá, yo quiero que usted me lleve a esas reuniones. Y entonces usted empezó a conocer de Dios por él. Por mi padre. Entonces él me llevó a una de esas reuniones, me gustó. En ese entonces no era una iglesia, se reunían en una casa y eran señoras y señores, pero ya mayores. Yo era la única niña prácticamente. Y era como esa sed de querer saber más, de querer conocer más. Y un día él me llevó, me gustó, le dije, papá, ¿me puedes volver a llevar? Sí, hija, yo te vuelvo a llevar. Entonces hubo un momento en que mi mamá lo frenó. A ver, yo soy la sexta de 8 hijos. Yo soy una de las menores. Soy una niña de 8 años, ese anhelo, porque mi mamá nunca... Fuimos criados con libre albedrío. Mi mamá en sus cosas y mi papá, pero se han respetado siempre, sí. Siempre se respetaron eso. Entonces, claro, yo ya quise seguir conociendo más y
Un día me dijo mi papá, yo no sé qué me dijo, le dije, no hija, entra a tu cuarto y ponte de rodillas y pídele perdón a Dios, que Él te escucha. Porque el sacerdote es igual de pecador a nosotros, es un hombre normal. Entonces tú tienes que confesar tus pecados delante de Dios. Y eso se me quedó. Y él estaba leyendo un libro, me acuerdo mucho, que decía La vida de Jesús. Y él me enseñó que Jesús tenía más hermanos. Sí. Eso en la escuela nunca me lo enseñaron, pero cuando ya mi ansiedad, entonces todas esas cosas se me fueron quedando. Fui creciendo y ya casada, un día llegó mi hija, Susana, tenía 5 años, y me dice, mami, en la casa de mi amiguita no se santiguan, o sea, no se echan la bendición. Y yo, mami, es que en la casa de mi amiguita oran cuando va a comer. Yo, mami, entonces ya eso me fue como creando. Entonces yo dije un día, ay, esta gente tiene que ser creyente. Me llamó la atención, entonces le dije yo a la niña, me dijo, mamá, dice la mamá de mi amiguita que en la casa de ella va a venir el pastor para enseñar. Y claro, yo ya venía con mí y mi papá me había enseñado ciertas cosas, entonces... Pero ahí todavía usted no había aceptado. No, yo no todavía yo no había aceptado al Señor, yo ahí todavía no lo había aceptado. Y entonces fui a conocer el Señor, a que me explicara muchas cosas. Entonces a mí me dio por preguntarle, ¿y por qué no son los rezos paganos? Pero yo ya lo sabía, mi papá me lo había explicado. Y me dijo, ¿y en dónde en la Biblia están los rezos paganos? O las vanas repeticiones. La única oración que el Señor nos dejó fue el Padre Nuestro. Y busquen la Biblia en sí. Volví y lo chinché con otra, entonces yo dije, sí, este Señor sabe. Eso fue lo que más me llamó la atención y me quedó gustando, entonces empecé a ir. No me era fácil ir con facilidad a las reuniones. Entonces yo optaba que a la hora que yo podía ir, yo iba. Y ya me empezó a gustar y me fui enamorando y entonces yo decía, ¿cómo quiero leer la Biblia? ¿Cómo la voy a leer? Mi padre siempre me enseñó que empezara por los evangelios. Entonces ya eso, yo ya tenía mis hijos, ya estaba casada, empecé y cuando lo recibí, antes de yo conocer a Jesús, o mejor dicho, antes de recibirlo, yo pasé por un proceso de una cirugía. Wow. Y en esa cirugía ya tenía mis 2 hijos, y yo estuve clínicamente muerta. Y cuando yo volví de la cirugía, a mí me dijeron, va a ser una cirugía ambulatoria. Te operamos hoy y tú te vas para tu casa. Y yo le dije, perfecto. Mi esposo me acompañó a la cirugía. Me acuerdo que yo entré y él quedó afuera. Pero a ellos la cirugía se les complicó porque yo me fui. Y yo me fui y pasé por un proceso que dije, ve, cuando yo estaba volviendo en sí, yo me sentí que estaba entubada. Y yo, pensé entre mí, yo, ¿por qué estoy entubada? ¿A mí qué me pasó? Entonces yo escuché que el doctor le dijo, búsquele habitación a la paciente. Y cuando me lograron, yo le dije, doctor, no me voy para mi casa. Y yo hablaba como con mucho dolor, me dijo, ay, tan bella. Todo lo que pasamos con ella y se quiere ir. Y yo, ¿qué pasaron conmigo? ¿Cuánto tiempo pasó en la cirugía? Pues era una cirugía de media hora. Y yo prácticamente estuve 2 horas entre la cirugía, la recuperación, lo que llaman aquí eso tiene un nombre como en regua, o sea, que está volviendo en sí, y fueron 2 horas y mi esposo era desesperado y él no sabía nada de mí, pero él estaba afuera y nadie le decía nada y él decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y de qué la iban a operar? Me operaron de cálculos a la vesícula y era una cirugía sencilla. Era abrir, sacar los cálculos o sacar la vesícula y sí. Pero no, fue todo tan adverso que inclusive una señora que entraron antes a una cirugía peor que la mía, la señora vio todo el proceso por el que yo pasé. Y cuando ella alcanzó a verme, ella dice, porque nos dejaron en la misma habitación y ella me pudo contar, ella dice que yo estaba renegrida, morada, y que el doctor decía, ay, la paciente más joven, la cirugía más sencilla, ¿y cómo se me va esta señora? Y le preguntaba a la enfermera, ¿la señora tiene hijos? Sí, tiene 2 hijos y el esposo está afuera esperando. Entonces ya vieron y me hicieron descargas eléctricas y todo. Entonces, cuando yo volví en sí, yo dije, yo soñé, yo estuve en algún sitio y yo dónde fue que estuve. Entonces empecé ya cuando volví como en sí, ese día estuve muy adormecida, empecé como a atar cabos. Yo dónde estuve, a mí qué me pasó, yo porque estoy hablando me duele aquí, como la voz no es la mía.
Y sí, esa noche descansé, amanecí allá en esa clínica. Al otro día el médico llegó por la mañana y le dijo, doctor, yo tengo muchas preguntas. ¿Qué le pasó? Le dije, ¿por qué estoy hablando así? ¿Por qué me duele tanto el pecho? Y me dijo, ¿por qué te me fuiste? Me tocó hacerte esto. Y yo le dije, Pero eso que el médico me dijo a mí, la señora de al lado ya se lo había contado a mi mamá, porque ya vio todo el proceso. Cuando ya ese día, ya así en la tarde me dieron salida, que tomé líquido, que ya me vieron bien, yo llegué a mi casa y yo era como preguntándome, ¿y yo dónde estuve? Y yo, pero es que yo estuve en un lugar, es que yo soñé. Y cuando empecé como a preguntarme qué me había pasado, el Señor me empezó como a revelar todo. Y yo dije, ay, yo en esa cirugía, yo estuve en una luz, pero no pasé por ningún túnel, yo soy honesta. Era una luz como resplandeciente, esa luz para mí no tiene explicación. Y en esa luz yo me vi con un hermano de mi esposo que había muerto hace muchos años. Él no me tocó ni yo lo toqué, sino que nosotros nos tratábamos de cuñado tal cosa. Y me decía, cuñada, ¿usted qué hace aquí? Váyase. Y yo le decía, no, déjeme que yo también tengo derecho. Y él me decía, no, váyase. Y yo le decía, no, déjeme. O sea, era como, él me decía, váyase, pero yo me quería quedar. Era como algo muy... Y cuando yo ya volví, yo vi, mira que ahí fue donde entendí, yo vi cuando estaban operando una señora y entendí que era mi espíritu volviendo a entrar a mi cuerpo. Wow. Entonces cuando yo ya pasé por esa vivencia, yo empecé a preguntarme. Y un día ya mi esposo me preguntó, mami, ¿qué fue lo que le pasó en la cirugía? Y le dije, pues pasé por este y este proceso y le conté todo. Y él contestó estas palabras, ay, gracias te doy, Señor, yo todavía la necesito. Muchas veces decimos los hombres son más incrédulos que nosotras las mujeres. Y cuando él me dijo eso, pues yo ya que me quedé como... Y empecé a preguntar y ya hablé con mi papá y le dije, papá, pasé por esto. Y le decía, mija, algo le tiene el Señor. Entonces un día le dije, Señor, si yo no me morí ese día, ¿para qué me tienes en este mundo? Era una pregunta que salía del profundo de mi corazón. Y cuando empecé a conocer de Dios, entendí para qué me tenía el Señor en este mundo. Wow. Y ahí usted fue donde... Y ahí fue donde yo entregué mi vida al Señor. Y un día leyendo un salmo, porque sé que es un versículo de los salmos, el Señor me dijo, te traje de la muerte para que hablaras de mí. Wow. Y yo dije, sí, tengo una labor. O sea, el Señor no hace nada por casualidad. Todos tenemos un propósito en este mundo. Y entendí mi propósito, que iba a ser luz para otras personas, que iba a compartir la palabra con muchas personas. Sí, porque ya conociéndola de años, pues sabemos y conocemos el gran testimonio y la fe que tiene. En la iglesia creemos que usted es una persona muy inspiradora en todo lo que ha pasado, pues sabemos todo lo que Gloria ha pasado en su vida y pues es un gran testimonio y saber que ahora todavía sigue firme delante de los caminos del Señor y ayuda a muchas personas en la iglesia también y es increíble porque sabemos que está cumpliendo el propósito que Dios tiene en su vida y va a terminarlo de la mejor manera que el Señor quiera, ¿no? Su voluntad. Eso es lo que yo espero y a ver, no soy yo, es el Señor. Yo le dije un día al Señor en mis oraciones, yo estoy en tus manos y soy instrumento en tus manos, utilízame. Quisiera hacer muchas cosas más, soy honesta, pero muchas veces el tiempo, el trabajo, mi esposo no es tan creyente como, entonces hay meses que yo tengo que dividir las cosas, pero en medio de todo yo le doy gracias a Dios porque he podido hacer más de lo que yo pensaba. Y todavía me falta, porque yo tengo que ser honesta, me falta, pero Dios va escuchando. Amén, así es, Dios va a conceder todas esas peticiones y ese propósito, no es anhelo de querer llegar a más en los caminos del Señor y es bonito saber y contar todas estas historias, llenan a las personas y yo sé que va a llegar a más de una persona este testimonio y pues vas a reconocer que el Señor transforma, da vida a aquello que está muerto, sabemos que Dios resucita, o sea, todo lo que uno pasa pues sabemos que Dios pues está en el asunto, no hay nada, dice, ¿no? que se mueva si no es por su voluntad. Exacto, y mira que yo sí siempre he dicho y lo diré, hay cosas que Él hace y nosotros no entendemos. Y un día el Señor me dijo en oración, tú no tienes que entenderlo, acéptalo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Entonces yo
en medio de esa oración Sí. yo dije un día, ¿y por qué tengo que aceptarlo? Y es que entendí, no somos quien para cuestionar a Dios. Tenemos que entrar en esa obediencia. Y muchas veces el por qué o para qué no nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Y a ver, voy a ser honesta, son muchos años en el camino del Señor. Sé que el enemigo me ha tratado de sacar por muchos lados. De muchas maneras ha utilizado muchas cosas. Pero le doy gloria a Dios que todavía sigo aquí. Y mi propósito es que cuando venga el arrebatamiento yo me pueda ir con él. Yo no sé, eso es un sueño Es de hermoso. todos y Sí. en eso tengo fe y esperanza de que pueda ser así. Y el Señor trabaja en nosotros si nosotros lo permitimos. Porque yo puedo creer y puede suceder muchas veces, pero no pones una acción. El Señor, alguien me decía, ¿y cómo sé yo que el Señor me está hablando? Entonces yo le dije, una pregunta complicada. ¿Por qué? Porque si tú apenas estás empezando en los caminos del Señor y no preparas tu oído para escuchar la voz de Dios, no vas a saber si Dios te está hablando. Y el Señor te puede hablar de muchas maneras. Te puede hablar a través de una canción, Sí. a través de una persona inconversa, Así es. a través de alguien que te encontró, te saludó y te dijo algo y tú dices, en un sueño. Dios usa todo. Como Dios usted. usa todo. Entonces, esa es la esperanza y la fe que yo tengo, que sé que el Señor me ha escuchado y que sé que me falta por pulirme, pero con el paso a paso me voy puliendo. Así es. Yo me acuerdo que estos últimos meses, pues, como toda la iglesia sabe, y todavía no le he contado por ahí, pero sabemos que pues, pasamos ese momento difícil y ese trago amargo, pues yo antes, cuando iba para donde mi hermanita, yo estaba haciendo una imagen mía y con letras, con una frase, yo me recuerdo que le estaba poniendo que no es cuando tú quieras que sea o que desees que sea, es cuando Dios quiere que sea y cuando Él quiera, o sea, es su voluntad. Y dije yo, en la misma tarde que iba para ahí, estaba haciendo esa imagen y no sabía que la estaba creando para mí mismo. Y dije yo, wow, cómo es el Señor me estaba preparando, y no solo de parte de ese momento, sino en el mes de febrero, de enero también, me estaba preparando para algo. Que yo le decía a mi esposa, mira que siento que algo grande va a pasar en febrero, pero yo no sabía qué ¿Qué era. era? Claro. Yo pensaba que iba a ser algo bueno porque sentía un buen sentir, pero a nosotros en ese momento lo que ahora puedo entender es que cuando nosotros sentimos un sentir así, hay que orar para recibir lo bueno y para recibir lo malo. No sabemos de qué es lo que viene y solo Dios nos advierte, no es una advertencia. Y pues al final pues sabemos todo lo que sucedió y es lo que Dios nos habla, nos advierte por sueños, por visiones, como dice usted, a través de otras personas, canciones. Uno no sabe de dónde viene la voz de Dios. Y siempre tenemos que estar atentos para escuchar la voz del Espíritu, como dice la palabra, ¿no? Que si creemos en el Espíritu, pues andemos en el Espíritu. Entonces, eso es muy bueno, Gloria, que usted, pues, a veces sabemos que usted siente ese don, ¿no? Del Espíritu Santo que le habla, siente de parte de Dios algunas palabras para muchos, y nosotros lo creemos porque usted tiene ese don de profecía y lo creemos muy bien y muy cierto, sabemos que Dios la usa mucho. Sí, la verdad es que sí siento que muchas veces yo te voy a contar entre comillas un caso, y fue alguien que viene estos días, y cuando yo la conocí, una joven, y venía a la iglesia, dejó de volver, pero yo le dije un día, lee la Biblia, busca del Señor. No, es que me sacó muchas excusas y yo pues dije, Señor, está en tus manos. Tampoco voy a tosigar no. Sí. Porque mira, algo bien bonito es que el Señor nunca nos obligó a nada, o nunca nos obliga a nada. Que yo sepa, a mí nadie me impuso la voluntad de Dios. Yo me enamoré del Señor y lo busqué. Y bajo ese enamoramiento, pues yo estoy sometida a la voluntad. Y cuando esa persona me vio, me dice, hola, me saludó, me dice, le tengo algo que contar. Le dije, ay, ¿qué pasó? Y me estoy congregando en otra iglesia, estoy en el grupo de alabanza. Y yo sentí como algo en mi corazón y dije, oh, sí, me dijo, y gracias a usted. Le dije, no, mi amor, gracias al Señor, que sembró en ti la semilla a través de mí.
Y me dice, y yo le dije, ¿fue la mejor decisión que tomaste? Y me dijo, sí. Y yo le dije, y yo te doy un consejo, síguete enamorando más del Señor. Me dijo, eso es lo que estoy haciendo. Pero para mí fue sorprendente, porque la juventud de hoy en día vive a su manera y a su aire, porque tristemente la juventud de hoy en día no ha crecido con los valores que quizás nosotros crecimos. A nosotros nos enseñaron temor a Dios. No es que le tengamos miedo, es respeto. Temor es respeto, reverencia. Pero la juventud de hoy no cree en eso porque sus padres nunca se lo inculcaron o nunca se lo dijeron, no fueron educados así. Entonces, nosotros que tenemos eso, pues compartámoslo. Y cuando esta niña me dijo eso, para mí fue mucha alegría. Yo sentí que era tanta la alegría que como si el Espíritu Santo brincara dentro de mí. Gozo, sí. El gozo que había en medio de la tristeza que estábamos viviendo, había un gozo. Y David, de referente a la tristeza que acabamos de vivir, es doloroso. Es doloroso decirle adiós a las personas que queremos. Pero en el fondo de mi corazón hay algo muy bonito. Y es que el Señor la amaba tanto que no la quería ver sufrir. Así lo entendí yo. Uno se aferra a las cosas. Nadie está preparado para decir, es que el día de mañana que parta fulano. No. Como seres humanos no estamos preparados. Pero el saber que esa persona que queremos no la estamos viendo sufrir, no se está lamentando, no la vemos que está agotada, está en manos del Señor. Entonces dice uno, está en la presencia de Dios, y eso es lo más bonito. Esa es la manera en que yo puedo decirte que pueden estar tranquilos. Así es. No, la verdad que nos gozamos nosotros también, porque saber que está con el Señor y la convicción, y es una convicción muy fuerte, y hay muchos testimonios, no solo uno, ni dos, ni tres, muchos. Y creo que no es casualidad, Dios nos confirma, nos hace sentir mejor, y creo que es lo mejor, ¿no? Dar una partida y que sea con Él. Exacto. Esa es la mejor partida, que nos vayamos con Él. Sí. Pues sí, Gloria. Otro testimonio que tenga, Gloria, para llenarnos, necesitamos... Pues a ver, si es de testimonio, mi vida está llena de testimonios. Yo digo que cada día de mi vida es un testimonio y es una barrera. Y tengo uno cortito que me sucedió y pues no lo he compartido con nadie. Como lo sabes, nos estamos conectando a las 6 de la mañana a orar por la iglesia por WhatsApp o por Zoom. Y primero íbamos a la iglesia a las 7, pero como hay gente que no puede madrugar y que el local está cerrado a las 6, pues el pastor decidió que a las 6. Y yo le dije, sí, perfecto, nos conectamos. Yo me levanté, justo fue el viernes ayer, salí del cuarto con mis pinganillos y mi móvil y me dije, pues me voy a orar, y me fui hacia el salón. Yo dije a mi esposo en la cama, en la habitación. Empezamos a orar y yo con el pinganillo, bueno. Cuando me dijo el pastor, Gloria, ¿puedes orar? Y yo le dije, sí. Y empecé a orar y a orar y a orar y a orar. Y en medio de la oración yo sentí que la puerta de la habitación se abrió, pero yo seguí orando. Y fue como mi esposo a decirme algo, y yo le dije, como quien dice, detente. Y yo dije, cuando yo ya le dije detente y él ya me vio, él se devolvió. Y yo cuando terminé de orar, entonces decía, Señor, gracias te doy, porque tuve la valentía de decirle, no me digas nada con la mano. Y él vio que cuando les tiré la mano, dijo, pues me voy. Ya él vio que era lo que estaba haciendo, que estaba orando. Y yo oro, pero pocas veces él me ve, porque él me dice, ore pero cortico, y no se alargue orando mucho en tal cosa. Entonces yo digo muchas veces, sé quién es que está detrás ahí diciéndome, no ore mucho, ore poquito. Entonces claro, yo digo, para mucha gente eso es un testimonio pero para mí, que sé el proceso que he vivido y que estoy viviendo, para mí es un paso gigante, gigante. Sí, nosotros lo conocemos y sabemos pues que cómo Dios está obrando. Sí. Vemos la mano del Señor y Dios trabaja lento, despacio, pero seguro. Exacto. Sabemos que si vamos rápido y muy rápido, pues podemos colapsar, podemos hacer lo peor, pero Dios trabaja lento y despacio y muy seguro. La seguridad con Dios, pues, la conocemos que es perfecta. Sí, la voluntad de Dios es perfecta. Eso sí es verdad.
Así es. Gloria, ¿tú tienes algo para decirle a las personas que han escuchado este hermoso testimonio suyo? ¿Qué les puede decir a ellos para que no se puedan apartar del Señor y que cuenten la historia que ellos tienen? Yo qué les puedo decir es, primero que todo, rendirle la vida completa al Señor. No decir, hoy te rindo este pedacito, pero no me quites, no. Cuando aprendemos a rendirle la vida por completo al Señor, el Señor nos sorprende de una manera maravillosa. No quiero decir que la vida del creyente es color de rosa. Eso es mentira. El que le diga a usted eso le está mintiendo. La vida del creyente no es color de rosa. Hay sufrimientos, hay muchos procesos. Pero en esos procesos que pasamos, Él nos fortalece. En esos procesos que vivimos, Él nos va dando la sabiduría. Lo mejor que a mí ha podido suceder es conocer de Cristo. Y más que conocerlo, haberlo aceptado. Porque Él ha sido mi guía, mi sustentador. Él ha sido todo para que yo lleve mi relación de pareja, mi matrimonio y saber educar a mis hijos. Yo no me contemplo ya la vida sin Él. Sinceramente, David, yo no... Me han hecho muchas veces esa pregunta. Yo no me contemplo la vida sin el Señor. ¿Por qué? Porque ha sido un proceso y es un largo proceso, pero yo lo he permitido y mi consejo es, hay adversidades, sí, van a encontrar piedras en el camino, sí, muchas, pero aprendamos a quitar esas piedras, aprendamos a decirle no a esas adversidades y a poner la fe en Cristo. Amén. Yes, qué bonito. Pues, Gloria, esto es todo y muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Este es un gran placer, pues, tenerla con nosotros aquí en este canal y que pueda llegar ese hermoso testimonio suyo a muchas personas que puedan escuchar esto y que ellos, pues, compartan, que comenten qué tal les pareció este hermoso testimonio, porque los vamos a leer, los vamos a escuchar todos y que el Señor sea bendiciendo cada vida de ustedes. Pues yo soy David Zelaya, que cuenta nuestras historias, y Gloria Osorio, y muchas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias, Dios les bendiga.